Buenas noches. Hola, bueno, mi nombre es Thierry Oscar Alberto y la idea de hoy es, digamos, enseñarles a ustedes a cómo se desarrolla y cuáles son los pasos para hacer un sistema. Uno de digamos, de los procedimientos del proceso del sistema, primero es la entrevista preliminar. Entonces, de acuerdo a esa entrevista, se plantea el problema y se anota todos los objetivos generales para después llegar a solución estableciendo los objetivos particulares. El planteo del problema es el siguiente: esta es una empresa real que de un estudio jurídico denominado Abogados S.A., que, digamos, lo que ellos necesitan controlar en forma directa es la cantidad de horas trabajadas por profesional, y a su vez saber si, digamos, las horas trabajadas se factura y no se factura, y también saber, digamos, el rendimiento de cada cliente. Y a su vez tenía otra variable, que los clientes también están agrupados por grupos de clientes y otros no. Eh, entonces, una vez establecida la entrevista, se llegó a desarrollar estos siguientes ítems. Primero es el control de cantidad de horas trabajadas por profesional. Segundo, control de cantidad de horas facturadas y no facturadas por cliente y profesional. Registrar en forma detallada los trabajos realizados por cliente. Agrupar los clientes por grupos de empresa. Informar por periodo de fecha, cliente, cantidad de horas trabajadas y no trabajadas por profesional, ayudante, y detalle del trabajo realizado por cada uno. Después también tiene que informar por periodo de fecha, profesional, la cantidad de horas trabajadas y no trabajadas, cliente, ayudante, y por tipo de trabajo. También tienen que informar por periodo de fecha, el tema de grupos de trabajo. Bueno, a su vez el sistema tiene que facturar las horas trabajadas realizadas por cliente o grupo de cliente, registrar los gastos realizados por profesional o la empresa, planilla de caja, donde se va a registrar ingreso y egreso, y tiene restricción en el sistema donde se define, digamos, que cada usuario debe cargar la información, si era profesional, yo lo llamaría usuario, y no todos tienen el derecho de ver la información que cargó otro usuario. El sistema se puede visualizar y cargar desde un smartphone, es decir, desde cualquier parte del mundo. Entonces, estas son las condiciones que nacen después de una entrevista preliminar. O sea, acá nosotros ya estamos analizando la primera condición, digamos, que tener en cuenta, que dice que tiene que visualizarse en cualquier parte del mundo y tiene que funcionar en un smartphone. Por lo tanto, ya la aplicación que tenemos que desarrollarlo tiene que ser una plataforma que pueda trabajar en todas las interfaces, una interfase web, como también, digamos, que pueda trabajar en diferentes dispositivos, no solamente un smartphone, sino también una computadora con diferentes sistemas operativos. Entonces ya es un condicionante muy importante. Bueno, una vez que nosotros definimos los objetivos generales, vamos a los objetivos particulares. Los objetivos particulares, ¿qué consiste? Es tratar de interpretar mejor el circuito de cada parte digamos, del proceso que tenemos que realizar. Para eso, digamos, se utiliza digamos, donde se define el diseño del dato. Es decir, cómo yo puedo interpretar mejor la información, o dónde se quiere, digamos, llegar al sistema, es analizando el dato de salida. Es decir, cómo se hace manualmente el proceso de análisis, el proceso del dato, cómo se carga el dato, para poder decir qué información saco y, de acuerdo a eso, ver los objetivos que se definió como sistema para poder interpretarlo. Entonces, dentro del otro paso sería el diseño de datos. Analizamos el comprobante manual que registran, vemos que ahí existe una ficha donde está ordenado, por decir, una ficha que tiene datos, el nombre y apellido, el grupo, en caso de que pertenezca, y que en esa ficha, ¿qué se carga? La fecha, el profesional que la atendió, el detalle del trabajo que se realizó, la cantidad de horas trabajadas, si se facturación o no, y quién fue el ayudante, para resolver ese problema o ese servicio que se está brindando. A su vez tenemos un informe de caja donde se define, digamos, qué factura se hizo, lo que se compró, etc. Entonces, una vez que se analizó, analizamos cuál es el otro comprobante, las facturas de compra, analizamos la factura de venta. Sí, todos estos son dispositivos, son, digamos, componentes manuales que se utiliza para, digamos, obtener información.
Entonces, ¿para qué me sirven estos comprobantes manuales? Primero, para analizar el circuito de que se realiza. Y segundo, también me sirve para poder interpretar cuáles son los campos de datos que me va a servir para poder armar mi sistema de, digamos, de estructura de datos. Bueno, una vez que se define, que yo sé cuáles son los comprobantes manuales que utiliza la empresa y qué información muestra, yo paso a analizar en forma un poquito más profundo quiénes son los actores que intervienen en el sistema. Los actores es un método de los cuales yo establezco aquella persona o aquel elemento que considero como importante que produce una alteración al sistema. Eso podemos decir que es el actor. Por eso acabo de decir, los actores son los que intervienen en forma directa para que funcione la empresa. En este caso yo detecto que tengo el profesional, el cliente y el administrador. El profesional, para mí, el profesional es el abogado, en este caso con un estudio jurídico, que uno va a ser, un profesional va a ser de administrador, va a ser el normal y va a ser el supervisor. Entonces, administrador es el encargado que va a ser el puntapié inicial de cargar los datos importantes, como ser cargar los profesionales, el nombre de usuario y contraseña, definir, digamos, los niveles de acceso que pueden tener, y el normal es el abogado normal, común y corriente, que, digamos, que permite cargar el dato por atención al cliente. Y el supervisor es aquel que está controlando todos los procesos y a su vez puede sacar informe y hacer un análisis más profundo. Es decir, podríamos decir que es el abogado de mayor jerarquía de la empresa. Bueno, una vez que defino los actores, empiezo a utilizar esta planilla que es muy práctica, donde digo, por ejemplo, el actor administrador va a tener la función de, ¿qué función? Registrar profesionales con niveles de acceso a los módulos, registrar clientes de grupo, registrar grupos de clientes, registrar productos de factura de compra, etc. El cliente, ¿cuál es la función que va a tener? Va a contratar un servicio. Bueno, y así el profesional normal va a tener, ¿cuál es la función? Va a tener que ingresar los datos de nombre, usuario y contraseña, va a tener la posibilidad de registrar, digamos, y modificar o dar de baja un dato cargado, es decir, una actividad de trabajo realizado. También va a poder consultar el trabajo realizado y la restricción, que es muy importante definir acá, que no puede ver el trabajo realizado por otro profesional. Entonces, y bueno, acá en este caso el profesional superior, fíjense que ingresa al sistema con su usuario y contraseña, se registra el formulario de trabajo realizado, ya se también permite registrar, consulta el trabajo realizado por cliente o grupo de cliente, por profesional, puede acceder, tiene la libertad, puede acceder a todas las actividades de otros que digamos que no realizó, carga las facturas de compras o gasto realizado, genera las facturas a cobrar, emite informes, ya sea por cliente o por grupo de cliente, informe por profesional y resumen de caja. Entonces, una vez que esto, digamos, el objetivo de esto es, al definir los actores, me amplía, digamos, cuál es la actividad que hace cada uno y me amplía, digamos, cuáles son los ítems que tengo que posicionar, siempre y cuando tengo que tener en cuenta los objetivos generales. Bueno, una vez que yo definí eso, empiezo a definir las actividades que hacen cada actor. Por ejemplo, vamos al primer actor, en este caso yo administrador general, ¿cuál es la función? Permite registrar profesionales en un profesional sistema. Tengo el actor profesional y tengo el profesional de empleado. Y voy a usar una interfaz I1, que en este caso estoy diciendo cuál es la interfaz de carga que va a utilizar con respecto a este proceso. La precondición que tiene que ser, el profesional debe estar en el sistema logado. Si no está logado, ninguno puede realizar ningún proceso. ¿Cuál es el flujo normal? En el caso de uso, se inicia cuando se lanza este proceso. Cuando el profesional ingresa a la empresa a trabajar. Entonces, viene un nuevo profesional, yo le doy de alta a ese profesional, digamos, la persona responsable que es administrador general. Introduce los datos de identificación, como ser nombre, dirección, teléfono, DNI, su correo electrónico, y usuario y contraseña, y también los módulos del sistema que puede ingresar. Es decir, que va a poder, un usuario común y corriente, dijimos el normal, ¿qué hace? Registra digamos, el trabajo realizado, y a su vez solamente realiza el proceso digamos, de consultar su informe. Bueno, valida los datos el profesional, registra profesional y finaliza el caso de uso. Caso alternativo es, en caso que el profesional ya se esté registrado, emite un mensaje, existe profesional, y da un mensaje de error, y bueno, la condición que el profesional ha sido registrado, es decir, después de la condición,
el mensaje que sería el profesional ha sido registrado en el sistema satisfactoriamente. Con esta forma, digamos, este elemento que se está utilizando acá como herramienta, lo que hace es detallar en forma un poquito más profunda las actividades que hace cada combinación. Entonces ya tenemos el diseño de digamos, cuál va a ser la interfase de carga, vamos a ir de forma generalizada, y el objetivo. Entonces después, lo que se detalla es la actividad de cada digamos, elemento, digamos, que hace cada actor, como lo vemos acá. Una vez que eso se definió, vamos a decir, ya uno llega a mayor interpretación del sistema, empiezo a analizar, digamos, cuáles son los formularios, digamos que como de salida, para el cual tenemos que decir a dónde llega el sistema. ¿Ya? Entonces, que es en este caso, son los formularios de salida. Veo en este momento, por ejemplo, formulario de salida, tengo facturas emitidas, tengo factura de trabajo realizado por cliente, las compras realizadas por la empresa, y entonces, ¿cuál es el objetivo del diseño de salida? El diseño de salida me permite a mí saber a dónde llega el sistema. ¿Está? ¿Cómo son los datos que se va a presentar? ¿Cómo se presenta? Tenemos entonces, digamos, volviendo al principio, teníamos los objetivos generales. De los objetivos generales volvimos a interpretar, digamos, definiendo los actores. Una vez que definimos los actores, vimos cuáles son los comprobantes manuales para poder interpretar bien el circuito administrativo que tiene que realizar. También analizamos los informes de salida. Una vez que sabemos cuál es el informe de salida, cuál es el diseño que tiene que salir, a mí me da la idea de cuáles son los datos que tengo que cargar. Si acá yo, por ejemplo, veo una factura, una salida emitida, veo que tiene fecha, el usuario, el cliente, el comprobante, el número de comprobante, el total de venta, el impuesto pagado, etc. Esto me da a entender que yo tengo que generar digamos, un dato que contemple esas posibilidades. Entonces, cuando yo defino los formatos de salida, me permite a mí definir cuáles son los datos de entrada. Entonces, una vez que yo defino, digamos, los diseños de salida, me permite empezar a decir cuáles son los datos de entrada. Entonces, una vez que yo definí los datos de entrada, puedo empezar a analizar cuáles son, digamos, los actores y las entidades. Los actores me van a decir cuáles son las entidades de relaciones de acuerdo al análisis del sistema. Entonces defino los actores, defino el análisis digamos, de la información, y a partir de ahí yo tengo que decir, bueno, tengo que probar si este sistema funciona. Entonces, ¿cómo lo voy probando? Todavía no estamos hablando de programación. Entonces, ¿cómo pruebo? Defino cuáles son las pantallas de carga. En este caso digo, bueno, tengo una pantalla de ingreso profesional, ¿cuáles son los datos? El nombre, el tipo de documento, la dirección, el email, etcétera, nombre de usuario, contraseña, bla, todas las combinaciones que me está pidiendo, los niveles de acceso. ¿Y qué pasa? Esto que estoy haciendo acá, que estoy viendo los datos de entrada, voy a ver cómo hago mi tabla, teniendo en cuenta la relación, voy a mirar y digo, si bueno, voy a tener una tabla persona y cómo voy a definir los niveles de acceso a nivel usuario y contraseña. Y cuáles son los niveles que él puede acceder. Una vez que yo tengo interpretado eso, ahí recién puedo decir que interpreté el programa y voy analizando si de acuerdo a lo que se planteó como objetivos generales y objetivos particulares, llego a la salida que me están pidiendo la información. Entonces, por eso es muy importante las pantallas de entrada de carga, que me va a permitir probar si la estructura de datos que yo creé cumple esa función. Entonces, esa sería, digamos, una forma de analizar algo rápido y bien definido. Entonces, una vez que se define, digamos, se interpreta el sistema, se definen los objetivos generales, se definen los particulares, se ve con los actores, se analiza el circuito del sistema, se definen los datos de entrada, cómo se va a cargar, se define cómo va a salir, etc. Yo establezco un presupuesto para el cliente porque interpreté el sistema. Es muy importante definir todos los programas que se van a realizar, y una vez que acepten el sistema, recién puedo empezar a programar. Pero es muy importante definir el alcance del sistema para el hecho de evitar inconvenientes futuros que, digamos, que no se habló y
digamos, que el cliente quiera, digamos, por el mismo dinero, todo lo que significa la programa, digamos, por el mismo sistema, pasarlo por el mismo dinero. Así. Bueno, esto es todo. Continuamos en una próxima, digamos, próximo video.